Hey Shalom Wamakiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahahakwetash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra del molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video, y como pueden ver el título, el reino de Israel fue dividido, ¿ok? Y vamos a entrar un poco en historia, porque hay muchas escrituras, ¿ok? En los que hablan como referencia al reino del norte, al reino del sur, ¿ok? Nomás quería entrar en la historia y el por qué, ¿ok? Porque nuestra nación fue dividida, y no nada más geográficamente, sino también como personas, ¿ok? Y hasta hoy en día se puede ver entre los llamados morenos y los latinos, ¿ok? Hay una división, ¿ok? Que hay una envidia, hay una rivalidad entre nuestra gente, pero ese va a llegar a un fin, ¿ok? Y entre nosotros los hermanos que estamos en la fe y que creemos en Yahweh, Bahasham Yahabushai, ¿ok? Que el mundo ignorantemente conoce como Dios o Jehová o Jesús, ¿ok? Que sus nombres no son esos son nombres falsos, ¿ok? De traducciones griegas, pero el Señor Yahabushai, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, Él no es griego. Él nació, o Él vino de la nación de Israel, de la tribu de Judá. Y cuando el ángel habló con María y José, ¿ok? Les dio un nombre en hebreo, ¿ok? Porque esa es la lengua que se habla en los cielos. Cuando el Señor Yahabushai se le apareció a Pablo, Pablo describió que escuchó una voz en hebreo. Ok, so entendemos, okay, que el lenguaje que la nación de Israel habla, su lengua nativa, es el hebreo. Por lo tanto, los nombres del Padre y del Hijo son en hebreo. Ok, so continuando, que los que estamos en la fe entre los hermanos de los hermanos morenos y los hermanos, los que llamamos latinos, nosotros nos llevamos bien, ok, no tenemos ninguna rivalidad y tenemos disposición de hacer el bien, de ayudarlos, ok. ¿Por qué? Porque el Señor vino a quitar esa separación de nuestra nación, ok. Y los que no creen en el Señor, los que no están en la buena noticia, ellos aún sienten desprecio y rivalidad contra su propio hermano. Ok, so vamos a ir aquí en un poco de historia, como dice en Primera de Reyes 11. Y ustedes, hermanos, pueden leer el capítulo entero, empezando con la apostasía del rey Salomón, ok, que él edificó altares o lugares sagrados para sacrificar a los dioses paganos de sus mujeres, okay, con tal de complacerlas. Por eso es que la ley exigía o dice que no tengas muchas mujeres, no sea que ellas aparten tu corazón o tu mente del Señor. Y eso es lo que pasó. Por eso es que cuando el rey Salomón empezó a practicar esas cosas, okay, con sus mujeres, la nación de Israel empezó también, okay, y ahí fue la división del reino de Israel. Ok, so vamos a ir aquí en Primera de Reyes 11 y voy a empezar en 29. Ok, dice, cierto día, mientras Jeroboam, ese mismo capítulo te lo explica, era un hombre que pertenecía a la tribu de Efraín. Ok, y Efraín hoy en día son los puertorriqueños, que los puertorriqueños o la tribu de Efraín son la tribu líder del reino norteño. Okay, por eso es que tú ves como el reggaetón o como Bad Bunny o Wisin y Yandel y todos esos artistas, bueno, ni son artistas, man, son individuos que hacen música estúpida, okay, que tienen buen ritmo, okay, pero las palabras que dicen son estúpidas, man. Alright, ellos, los élites de este mundo los usan porque entienden que ellos tienen ese espíritu de líder, ¿ok? Y lo puedes ver. Yo he trabajado con puertorriqueños y tienen ese espíritu de un líder, man, ¿ok? So vamos aquí, dice, cierto día mientras Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo se encontró con él en el camino. Ahías tenía puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en un campo, cuando Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y lo rompió en 12 pedazos.
Luego le dijo a Jeroboam: toma 10 de estos pedazos, porque Yahweh, poder de Israel, dice: estoy a punto de arrancar el reino de manos de Salomón, y te daré a ti 10 de las tribus. Ok, y esas tribus son Aser, Neftali, Zebulón, Isaacar, Manasés, Dan. Ok, Dan también está en esas 10 tribus. Ok, Efraín, Gad, Rubén y Simeón. Ok, y dice, versículo 32, pero le dejaré una tribu a Salomón por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Ok, ahora vamos a entender esto de una sola tribu. Ok, porque esa una sola tribu está hablando de Judá, Benjamín y Leví. Ok, que sabemos que son 3 tribus diferentes, ok, pero se resumen en una. ¿Por qué? Porque Jerusalén es la capital del reino, ok, principalmente cuando se dividió el reino fue la capital del reino norteño, Salaquia sureño, ok, de Judá, el reino de Judá. Y Jerusalén, ok, está en el territorio que fue asignado a la tribu de Benjamín, como podemos ver aquí. Ok, so aquí hay una conexión entre Judá, Benjamín y Leví, porque Leví era, como no tenía ellos una porción de tierra que el Señor les dio, el Señor los escogió a ellos para servir en el templo. Ok, so el templo juega un importante, ¿cómo decirlo?, rol, un importante rol en esto de Judá, Benjamín y Leví por el templo, ok, por Jerusalén. Alright, por eso es que se resumen Judá, Benjamín y Leví en una sola tribu. Okay, y eso se puede comprobar en Primera de Reyes 12 y ¿qué será? Y 20. Okay, dice, y ustedes, hermanos, pueden leer el capítulo entero, que básicamente era cuando Roboam, que fue hijo del rey Salomón, fue proclamado rey. El pueblo de la nación o del reino norteño le pidió que quitara ese yugo pesado que el rey había puesto. Y ese yugo pesado se refiere a lo que el profeta Samuel advirtió que era lo que iba a venir a ser un rey en nuestra nación, que era tener los cultivos mejores, tener las mujeres mejores, reclutar a los hombres jóvenes para la guerra, okay, tener básicamente lo bueno. Eso es un yugo, okay, y aquí el pueblo está pidiendo que sea aligerado ese yugo, pero Roboam no quiso, okay, no escuchó el consejo de los sabios que estaban con el rey Salomón, sino escuchó a jóvenes igual que él que se habrían criado con él. Okay, de esa manera el Señor preparó para que haya una división. Okay, so como les dije, ustedes, hermanos, todo lo pueden leer ustedes. Okay, so yo voy a ir aquí en versículo 20. Dice: y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel. Y Jeroboam, vimos la profecía que el profeta Ahías de Silo le dijo. Okay, le dio los 10 pedazos, okay, que representan 10 tribus de Israel. Okay, y como dice aquí, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Okay, ahora viene el versículo 21. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos con el fin de hacer la guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Ya ves, Judá y Benjamín están juntos. Okay, porque Jerusalén está en el territorio de Benjamín y Leví servía en ese templo. Okay. Ahora, como mencionamos que Dan era parte de esas 10 tribus. Sí, las escrituras ya no dan más especificaciones de Dan cuando vamos a Apocalipsis 7. Si no estoy equivocado, es Apocalipsis 7 o Apocalipsis 14, que creo que es 14.
Ok, nomás para sacar ese punto, porque nosotros no mencionamos más de Dan porque no hay contexto, no sabemos más, okay, no hay entendimiento de eso. En el reino va a ser revelado, okay, más sobre la tribu de Dan, man, okay. So, no creo que es Apocalipsis 14, creo que es 4 o si no es 7. Sal aquí, hermanos. Ok, ya, esto es Apocalipsis 7 y cuando empezamos a ver desde versículo 5, ok, porque si hacemos las matemáticas, Judá, Benjamín y Leví son 3 y las otras 10 tribus que se fueron dadas a Jeroboam, al reino norteño, entonces son 10, eso serían 13, ok, pero ya no se habla de Gad, ok. Como les dije, eso va a ser revelado en el reino, man. Okay, en este día no podemos decir nada porque no hay contexto, no hay más acerca de la tribu de Dan. Ok, eso dice, y podemos ver aquí, ok, Apocalipsis 7 y, y empezando desde el 5, no quiero entrar en esto nomás para comprobar el punto que estábamos hablando. Habla de Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftali, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zebulón, José, ok, y Benjamín. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, que José representa a Efraín. Ok, porque Efraín y Manasés fueron hijos de José. Ok, pero la bendición fue dada primeramente a Efraín y después a Manasés. Ok, son los hijos que nacieron de José en Egipto. Ok, so, continuando aquí en la historia, se dice, versículo 32, dice, pero le dejaré una sola tribu a Salomón, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Ok, Jerusalén, como dijimos, está en el territorio de Benjamín. Dice, pues Salomón se ha apartado de mí y rindió culto a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloc, dios de los amonitas. Ok, todos estos, yo hice un video, todos estos requerían sacrificios extremos, man. Ok, Moloch y Quemos requerían sacrificios humanos. Ok, y Astoret, la diosa de los sidonios, era una diosa de fertilidad y por lo tanto requería de actos sexuales, man. Ok, ilícitos. Ahora no sabemos qué es lo que el rey Salomón hacía, solo estamos, podemos hacer una sujeción, ok, pero, nomás nos imaginamos, porque las escrituras no dan contexto, nomás nos tenemos que imaginar el contexto, alright. So dice, Salomón no ha seguido mis caminos, ni ha hecho lo que me agrada, tampoco ha obedecido mis decretos y ordenanzas como lo hizo su padre David. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón por ahora, por amor a mi siervo David, a quien yo escogí y quien obedeció mis mandatos y decretos. Mantendré a Salomón como líder el resto de sus días, pero le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 de las tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. ¿Ya ves? So, después de que el reino se dividió, ¿ok? Esto es lo que pasó con Jeroboam, que fue el líder del reino norteño, el líder del reino de Israel, o Efraín, como se le conoce, ¿ok? Dice, Primera de Reyes 12:25, Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem, en la región montañosa de Efraín, la que llegó a ser su capital. Tiempo después, también fortificó la ciudad de Peniel. Jeroboam pensó, si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá. ¿Ok? Y algo en lo que quiero disculparme, hermanos, es que en el video anterior yo mencioné a Jeroboam y mencioné a otro personaje de las escrituras porque no me acordaba que Jeroboam y Roboam fueron los primeros líderes del reino dividido.
Ok, eso por eso nomás quería disculparme. Alright, so dice, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá. A mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente, para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. ¿Ya ves? Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y al otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. ¿Ok? Ok. So yeah. Dice... o la que se me perdió. ¿Dónde estaba? En ambos extremos de su reino. Ok. Versículo 30 dice, esto llegó a ser un gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos y viajaban hasta Dan, al norte, para rendir culto al becerro que estaba allí. Ok, y como vemos aquí en este mapa, aquí está una región llamada Dan y aquí está Betel. Right? Como dijo la escritura, en todo en ambos extremos de su reino. Ok, so dice, versículo 30 otra vez, esto llegó a ser un gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan, al norte, para rendir culto al becerro que estaba allí. Ok, y muchas veces en las escrituras vamos a ver que reyes, ok, como vemos aquí en esta tabla, ok, que vemos por primero al rey Saúl, que fue bueno y después fue malo, ok, y lo pone en una tabla como el reino unificado. Después rey David, que fue bueno, y rey Salomón, que fue mayormente bueno, pero estamos viendo que en la historia habla de una apostasía, se apartó del Señor, ok, después viene el reino dividido. Y como ustedes, hermanos, pueden ver, todos los líderes o reyes del reino de Israel, que fue el reino norteño, todos fueron malos, ¿ok? Ninguno se apartó de los pecados de Jeroboam, ¿ok? Porque así en las escrituras vamos a ir viendo que no se apartaron del pecado de Jeroboam, que introdujo ídolos, man, ¿ok? Y no nada más ir a ponerle una velita, ¿ok? A los ídolos, man. Ok, no nada más era de ponerle incienso y todo eso, nada, man. Ok, es un contexto más grave. Ok, porque como vamos a ver en el libro de sabiduría, en capítulo 14, empezando en 22, right, dice, pero no contentos con su error de no conocer a Yahweh, Bahashem Yahushai, viven los hombres en una espantosa guerra causada por la ignorancia, y a tan terribles males llaman paz. ¿Ok? Lo llaman algo normal. Dice, practican ritos en los que matan a niños, celebran cultos misteriosos o realizan locas fiestas de extrañas ceremonias. No respetan la vida ni el matrimonio, sino que un hombre mata a otro a traición o lo hace sufrir cometiendo adulterio con su esposa. Todo es confusión, muerte, asesinato, robo, engaño, sobornos, infidelidad, desorden, juramentos falsos, confusión de los valores, ingratitud, corrupción de las almas, perversión sexual, destrucción del matrimonio, adulterio e inmoralidad. Ok, vimos en el principio, todo esto lo llaman normal, todo esto parece normal para la gente que adora ídolos. Ok, y lo puedes ver en tu propio país. Ok, lo podemos ver en México, en Guatemala, Salvador, Nicaragua, todos los países, man. Ok, porque todos son idólatras. Ok, y continuando, versículo 27, este es el punto. El culto a ídolos que no son nada es principio, causa y fin de todo mal. Los que los adoran celebran fiestas en que se pierde el juicio. Ok, no más imagínate una fiesta de tu pueblito, man. Alright, dice, y pronuncian falsas profecías o viven en la injusticia. Ok, y esas falsas profecías, no tienes allá tu iglesia del pastor evangélico, ok, que anda borracho espiritualmente hablando mentiras, hablando cosas que no tienen valor. ¿Ya ves? O viven en la injusticia o juran en falso con facilidad. ¿Ya ves? O el punto es ese, man.
Que no nada más era adorar a 2 becerritos y ponerle velas y hacer una ceremonia. No, man. Eran cosas más. Porque no hay temor del Señor, no hay control, no hay leyes. ¿Ya ves? No, por eso es que es importante, no... los ídolos, eso fue uno de los primeros mandamientos, o que se habla de los 10 mandamientos, que no ibas a tener otro Dios, otro ídolo, man. No te ibas a hacer imagen en de la tierra o del cielo, del mar o de donde sea, man. ¿Ya ves? So, continuando, versículo 31, dice, además Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. También instituyó un festival religioso en Betel, que se celebra el día 15 del 8º mes y que era una imitación del festival de las enramadas en Judá. Allí en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que habían construido. Así que el día 15 del 8º mes, una fecha que él mismo había designado, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar en Betel. Él instituyó un festival religioso para Israel y lo subió al altar a quemar incienso. ¿Ya ves? Y eso es lo que el Señor no le gustó. Ellos se apartaron. ¿Ya ves? Por eso es que el Señor tuvo que profetizar que ellos iban a ser desterrados, man, porque ese es el punto que quería sacar, que fuimos divididos y después fuimos desterrados, man, fuimos sacados, exiliados de nuestra tierra. ¿Por qué? Por las acciones, ¿verdad?, que los líderes estaban cometiendo. Como dice aquí en Oseas 5:3, dice, yo sé cómo eres, oh Efraín. Y Efraín, Efraín está hablando del reino norteño. Se le conoce como Efraín, José, Israel, Jerusalén, y el profeta Oseas principalmente estaba profetizando en contra del reino norteño, pero también, como vamos a ver aquí, también Judá fue mencionado que iba a caer, como dice aquí, yo sé cómo eres, oh Efraín, el reino norteño, no puedes esconderte de mí, oh Israel, me abandonaste como una prostituta deja a su esposo, estás totalmente contaminada, no piensan en convertirse a su poder, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Yahweh. La arrogancia de Israel testifica en su propia contra. Israel y Efraín tropezarán bajo el peso de su culpa. Judá también caerá con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Yahweh y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Yahweh prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Y esos hijos extraños son hijos que no han conocido al Señor. No siguen las maneras. Dice, ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Ya ves, el Señor aquí está poniendo a que toda la tribu, toda la nación iba a caer. Porque como vimos en esta tabla, el reino de Israel, todos fueron malos. Y de Judá, sí, hubo unos buenos, pero mayoría fue malo, man. Por eso, como dice aquí, en Segunda de Reyes 23 y 26 dice, y esto está hablando del rey Josías, si no estoy equivocado, que él hizo algo bueno, quitó todos los altares paganos, e hizo cosas que le agradaron al Señor, pero como dice aquí, aún así, el Señor estaba muy enojado con Judá, debido a todas las perversidades que Manasés había hecho para provocarlo. Pues el Señor dijo, también expulsaré a Judá de mi presencia, así como expulsé a Israel, y rechazaré a Jerusalén, mi ciudad escogida, y al templo donde debía honrarse mi nombre. Entrando en que nuestra nación fue desterrada, man. Como también quiero sacar esta escritura en Primera de Reyes 14, porque el destierro de Israel dice, luego el Señor sacudirá a Israel como la corriente agita los juncos. Él desarraigará a los israelitas de esta buena tierra que les dio a sus antepasados. Y que dice que les dio a sus antepasados y los esparcirá más allá del río Eufrates,
porque ellos han enfurecido al Señor con los postes que levantaron para rendir culto a la diosa Acera. Él abandonará a Israel debido a que Jeroboam pecó e hizo que Israel pecara contra él. ¿Ya ves? Por eso es que el Señor nos desterró. Ok, esa historia la podemos ver en Segunda de Reyes, si no estoy equivocado. Sí, Segunda de Reyes 17. Ok, pero quiero dejar eso para otro video. A ver, porque quiero entrar un poquito más. Pero si ustedes, hermanos, quieren ir, pueden ir a leer ese capítulo. Ok. Porque el Señor nos quitó de esa tierra, como entramos en el video anterior, y no hemos regresado. ¿Por qué? Porque lo hicimos enojar. Si el Señor nos había dado esa tierra en heredad, nos las quitó por nuestras acciones. Pero todo eso era predestinado que iba a pasar. Por eso es que el Señor Yahabushai, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, Él tenía que venir para que Él fuera exaltado, para que Él se le diera su gloria. ¿Ok? Porque esa es otra cosa que tenemos que entender. Como dice en 1 Corintios 15, por medio de Adán nosotros morimos, pero por medio del nuevo Adán, que es el Señor Yahabushai, nosotros viviremos. ¿Ya ves? Porque Él es el líder. Por eso es importante entender el proceso de la muerte. Porque el rey Salomón, como fue el líder, así fue el pueblo, y así fue como todos morimos. Okay, por eso cuando vino el Señor Yahabushai como el Señor Yahabushai, él pagó por sus pecados y por los de su pueblo. Porque Él como líder, Él los llevó a cometer eso, man. Él introdujo eso, man. ¿Ya ves? Pero como dice aquí en Isaías 11:10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, Isaí fue el padre del rey David. Y aquí está hablando de el Señor Yahabushai, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, y ese pendón está hablando de una bandera, está hablando de un estandarte, y vamos a preguntarle a este demonio GPT, ¿qué es un estandarte? Porque lo que encontré fue interesante. Dice, un estandarte es una bandera, estandarte o emblema que representa a una persona, grupo, organización o país. Por lo general se usa como símbolo de identificación y puede llevar colores, diseños o emblemas que son significativos para la entidad que representa. ¿Ya ves? El Señor, esta verdad, esta verdad representa nuestra heredad. Esto es nuestra ¿cómo decirlo? Nuestra identidad, man. Y esos pueblos, está hablando de los esparcidos de Israel, todo Israel. ¿Ya ves? Porque les iba a regresar su identidad. Que está hablando de las escrituras, de esta verdad, del entendimiento correcto que viene con el Señor Yahabushai. Dice, ¿por qué dijimos que por medio del Señor Yahabushai? Porque Él fue el que quitó los sellos para que pudiéramos entender. Por medio de Él fue mandado el Espíritu Santo para que podamos entender, y podamos vivir otra vez y podamos regresar al Señor. Porque como estamos viendo en la historia, el Señor se deshizo de nosotros, man. Por eso es que en Isaías 7:14, si no estoy equivocado, se habla de la profecía del Señor Yahabushai, que se le iba a llamar Emmanuel, Amnawaala, que significa Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que iba a venir a hacer el Señor Yahabushai, a juntar al pueblo de Israel con el Padre Yahweh, a ser el mediador, para perdonar nuestros pecados, ¿ven? Para ponernos en una buena comunión con el Señor, man. Esto es Isaías 7:14. Por lo tanto, el Señor mismo les dará una señal. Y cuando ustedes leen el capítulo de Isaías 7, ¿qué es lo que está pasando? Había guerra entre la tribu norteña y la tribu sureña, man. Dice, por lo tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la virgen, que la palabra ahí por virgen representa a una mujer joven, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel.
¿ok? Amnawaala en el hebreo, ¿ok? Que significa, ¿ok? Alá, Amnawaala. Amnawaala, que significa, bueno, aquí no lo dice, pero significa Dios con nosotros, man, ¿ok? ¿Ok? Porque eso es lo que iba a venir a hacer el Señor, como lo explicamos. Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes. ¿Ok? Y esa gente se está hablando de los israelitas esparcidos entre los gentiles. Y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. ¿Ok? Porque tenemos que entender que fue una de las maldiciones que el Señor dio. Si no lo obedecíamos, ¿ok? Nos iba a esparcir, nos iba a quitar de la tierra que Él nos dio. Dice, y levantará pendón, ¿ok? O ese estandarte, ¿ok? A las naciones. Y explicamos qué es ese estandarte, ¿ok? Como el demonio GPT nos dio, es una identificación, ¿ok? No nada más es una identificación, es nuestra heredad, ¿ok? Lo que pertenece a los hijos de Dios, a los israelitas, ¿ok? Nuestro poder, nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero puesto en esta tierra, en esta historia, ¿ok? Nuestra posición con el Señor, ¿ok? En cómo debemos comportar. ¿Ya ves? Eso es parte de ese estandarte, man. ¿Ok? Y juntará a los desterrados de Israel. ¿Ya ves? Porque les iba a regresar su heredad. ¿Ok? Que viene por medio del entendimiento de las escrituras. ¿Ok? ¿Y cómo entendemos eso? ¿Quiénes son los desterrados de Israel? Las escrituras geográficamente dice dónde iban a estar la mayoría de las tribus, man. ¿Ok? Dice, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Ya ves, porque también hay hermanos israelitas que están esparcidos por todo el mundo. Ahí en Filipinas, en China, en Rusia, en España, en Inglaterra. Ya ves, y todo eso es por medio de guerras, por medio de esclavitud. Hoy en día por medio de viajes, hay israelitas por doquier, man. ¿Ya ves? Dice, y se disipará la envidia de Efraín, que Efraín representa la tribu norteña, como hemos mencionado, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. ¿Ya ves? Porque se iba a quitar esa enemistad. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestra identidad, por medio del entendimiento que el Señor nos iba a dar, por ese estandarte. ¿Ok? El Señor iba a quitar esas maldiciones de entre nuestra gente. ¿Ok? Iba a haber amor entre nuestra gente, iba a haber unificación. ¿Ya ves? Dice, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los del oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. ¿Ya ves? Y eso es lo que viene, porque el Señor va a dar permiso a que su pueblo ejecute venganza, como está escrito en Jeremías 16 y 16. Primero les mando pescadores y después cazadores que los van a cazar. ¿Ya ves? Pero eso es hasta que el Señor venga. Y no va a ser con nuestras propias manos, no va a ser con armas, no va a ser con las cosas de este mundo. De a veces hasta que el Señor venga y Él primero va a tomar venganza y después, ¿ok? Si somos parte de ese electo, nos va a dar a nosotros, ¿ok? La oportunidad para venir y ejecutar juicio contra todos estos paganos y malditos que se han metido con nosotros, man. ¿Ya ves? Ese será el punto, hermanos. Yo no espero que esto haya sido edificante para ustedes. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahakodash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.